para qué hablamos de retención en la fuente? ¿Dónde está esa fuente? O sea, una fuente de los deseos, ¿cómo así que tengo que, o sea, tras de que el salario es bien poquito, uno con bastante hijos, y que ya que tengo que declarar, es que retención en la fuente. Entonces, bueno, Meli, ¿qué es retención en la fuente? ¿Y eso por qué lo tenemos que pagar? ¿Quién se inventó esa fuente? Literalmente, eso es algo que se inventaron. O sea, eso no tiene otra explicación. Eso es algo que se inventaron. Y yo me acuerdo, pues, que en la época de mis papás, cuando mis papás trabajaban, entonces, que le retuvieran a uno es porque uno de verdad era millonario. ¿Sí? Entonces, retención en la fuente, dejémoselo a los políticos, dejémoselo a los grandes empresarios, dejémoselo a las personas que ganan muchísimo dinero. Que uno dijera, no, es que a mí me retienen en la fuente, eso era igual a uno decir, uy, Dios mío, ¿usted qué clase de salario tiene? ¿Usted cuánto gana? Usted es millonario definitivamente. Pues no, retención en la fuente se volvió muchísimo más común de lo que creemos. Entonces, perfectamente una persona sin alivio, sin absolutamente nada, una persona de 5 millones de pesos ya puede tener retención en la fuente. Una persona que se gane 3 millones de pesos y que decidieron darle un bono extraordinario en un mes, claro que sí, ya tiene retención en la fuente. Y todavía aún más, declarar. Uno dice declarar, declarar qué. Declarar que si yo solo tengo deudas, ahora hay que declararle a la DIAN y decirle a la DIAN, vea, esta plata que usted dice que yo tengo, ojalá la hubiera tenido, no sé qué la hice, pero esta plata es de esto, esta plata es de esto y esta plata es de esto. Ahora hay que decirle a la DIAN absolutamente todo. Entonces, efectivamente, retención en la fuente sobre salarios, que es como lo que nos impacta un poquito acá en este tema, es como el pedacito o ese anticipo que yo le hago a mi declaración de renta. ¿Sí? Entonces a la DIAN se le ocurrió hacer un mecanismo donde fuera mucho más fácil para ellos tener como el recaudo de sus impuestos y se inventó la retención en la fuente sobre salarios. Entonces, las empresas tienen que hacer un cálculo matemático, un poco, suena complejo, pero no es complejo, es un poco largo, digámoslo así. Es Sí. un poco largo, ¿sí? Porque complejo no es y se van a dar cuenta. Es un cálculo matemático un poco largo, donde si yo le estoy pagando como empleador a una persona, de una vez le voy diciendo, vea, señores Dian, tome este pedacito que les corresponde a ustedes de esa persona. Entonces, cuando yo ya voy a hacer mi declaración de renta, pues la DIAN ya tiene un porcentaje muy alto, entonces ya se va a asegurar que efectivamente yo sí voy a pagar mis impuestos. Básicamente es eso. Entonces, no es un impuesto, no es un impuesto como pensamos, es un anticipo a un impuesto, es un anticipo a mi declaración de renta como persona natural que debo hacer en agosto, septiembre, octubre, de acuerdo a mi número de cédula, ¿sí? ¿Cómo se hace por salarios? Eso es un mundo completo, ¿sí? Es un mundo completo y depende de muchísimas cosas, pero ahí vamos con ese pedacito de la fuente. Entonces te cuento que nos quede en la cabeza, no es un impuesto, es un anticipo a mis impuestos. Listo. Pero es que yo no la quiero pagar. Yo puedo negociar con mi empresa o con la de nómina y no venga, no me descuente la retención en la fuente. Buenísimo, ¿no? A mí me puede caer muy, 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 muy bien el gerente de, no sé, el gerente de recursos humanos me cae súper bien, ¿sí? El gerente de recursos humanos me va a decir, no, mire, que es que yo me voy a ir, esta semana me voy a ir para Londres, ¿sí? Me voy a ir con mi esposa, me voy a ir con mis hijos y necesito más plata. Este mes no me descuenta retención en la fuente, ¿sí? Usted es la denomina, usted tiene que hacerme caso. Este mes no me descuenta retención en la fuente. Pues no, en realidad eso no es opcional, ¿sí? No es que el empleado me diga este mes sí, este mes no, o definitivamente a mí no me lo descuente, yo veré cómo peleo con la DIAN después. Y yo digo, ah, bueno, pues sí, eso es problema de él, ¿cierto? No, señores, yo tengo toda la obligación, yo me convierto en un agente retenedor y sí o sí debo descontar la retención en la fuente, no es opcional. Si no, voy a tener unas multas grandísimas y de hecho voy a tener hasta cárcel para el representante legal de la empresa donde lleguen a hacerlo, donde lleguen a demostrar lo que yo no lo hice porque no quise, porque simplemente el señor me caía muy bien y decidí no hacerlo. No, señorita, no es opcional, es algo que sí o sí me deben aplicar. Em, Esta siempre me la hacen y es como la retención en la fuente por salarios es la misma que cuando a uno le retienen de una cuenta de cobro. No, no, señorita. Entonces, por Y- salarios.
porque no es la misma si es la misma fuente. Buenísimo, sería buenísimo porque de hecho también es el anticipo, ¿sí? Entonces lo que te retienen a ti por la cuenta de cobro, todo va para la misma fuente, efectivamente. Todo se va para la misma fuente, pero no se va de la misma manera. Entonces, bueno, pues espero que no haya ningún político por acá y si lo hay, pues con mucho cariño lo digo. Yo creo que ellos de alguna manera no estaban en sus cinco sentidos cuando deciden hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque lo que piden de verdad es una cosa que por poco termina siendo de la NASA, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer por servicios, yo te puedo decir que el 10%, pero es que si tus servicios son profesionales, entonces puede ser el 11%, pero si son otro tipo de servicios, entonces mentiras que puede ser el 6%, ¿sí? Entonces, pero si tú eres empleado, entonces no, si tú eres empleado vas a coger tu sueldo, pero, no, tú tienes casa. Bueno, yo te voy a decir que te voy a quitar un pedacito de los intereses que pagas por la casa de la base. No, pero es que tú también tienes dependientes, ¿sí? Entonces tu hijo depende económicamente de ti, tu esposa depende económicamente de ti. Bueno, mentira, sí, te voy a decir que te quito otro pedacito. Y al final terminan diciéndote, bueno, sí, mira, tu base quedó súper chiquita, pero te dice, ay, no, señor, es que usted tiene unos topes, de esa base solamente puedes llegar hasta este valor y terminan quitándole a uno un pedacito mucho más pequeño, terminan dándote contentillo de alguna manera, O ¿sí? sea, o Sí sea, va para la que misma fuente, pero es totalmente diferente el cálculo. O sea Así que yo en es. la retención en la fuente no me puedo descontar todo. O sea, yo no puedo decir que tengo 10 hijos y que entonces mis 10 hijos se consumen todo mi salario y que por eso no le puedo pagar a la DIAN. Aunque tienes razón, yo creo que los hijos se consumen como un poquito más del 90% del salario, en muchos casos, en muchísimos casos, no, no. Para nada. Entonces la DIAN va a decir no, pues lástima, embarrada, sí, pues lástima, pero pues los impuestos sí o sí hay que pagarlos. Bueno, chicos, no sé qué hacen de retención en la fuente. Bueno, no sé, pues por ahí había una como que sobre la medicina. No sé, que la paga la empresa. De pronto, ¿cómo funciona cuando la paga la empresa? A ver, es que me olvidó esa pregunta. Bueno, yo creo que No, están no se me hablando olvidó un la poco pregunta, más como, lo que pasa es que ella no hizo la pregunta completa. ¿Qué bueno, puede ser que pasa si seguramente la, quería hablar de alivios. ¿qué pasa si la empresa paga toda la medicina prepagada, supongamos? ¿Eso me afecta a mí? ¿Yo la tengo que declarar? ¿O yo declaro cuando yo pago un pedacito de esa medicina prepagada? Es decir, la empresa, supongamos, pone el 80% de la plata y yo el otro 20%. Esta es pura respuesta de auditor, de revisor fiscal y de todo. Depende. ¿Sí? Entonces, claramente depende de qué, depende de muchísimas cosas, depende de si a mí me dan el dinero en efectivo para que yo pague la medicina prepagada, ¿sí? Entonces, si me lo dan en efectivo, eso es un ingreso para mí y a mí quién me asegura que yo sí lo pagué o no lo pagué, ¿listo? Entonces, también depende si la empresa me va a decir, usted tómese todo el beneficio tributario. Entonces, yo voy a pagar las facturas, pero las voy a pagar y voy a decir, esa factura es a nombre de Lady Joanna, ¿sí? Entonces, yo lo voy a pagar, pero el beneficio tributario va a ser para usted. O si la empresa dice, no, señor, yo quiero ese beneficio tributario para mí, entonces yo lo pago y sale a nombre de papitas fritas. Entonces, la factura sale a nombre de papitas fritas, es papitas fritas quien la declara y es papitas fritas también quien toma el beneficio. Entonces, depende de la compañía. Hay compañías que lo hacen, que las conozco y dicen, el beneficio tributario va a ser para el empleado así yo le pague la medicina prepagada. ¿Sí? En ese caso, la medicina prepagada hay una parte que es grabada, que va a tener retención en la fuente, otra que no. ¿Que eso viene de qué? De otro de los cálculos de los que te estoy hablando, ¿sí? Otro de los maravillosos cálculos que se inventaron. Entonces, esa parte grabada, obviamente tú la sumas, tú haces retención en la fuente, tú declaras impuestos sobre ese pedacito, pero también tiene su beneficio. ¿Cuál es el beneficio? También es una parte de alivios, donde la empresa te dice, si tú, perdón, la DIAN te dice, si tú el año anterior pagaste medicina prepagada, entonces yo te voy a deducir de tu base ese valor y también lo puedes tomar. Lo puedes tomar como salarios y lo puedes tomar en tu declaración de renta por las dos partes. Me acabo de acordar de una, esa no fue pregunta, sino que me dijeron que sí se podía hacer. La empresa paga comisiones, pero paga comisiones no constitutivas de salario. Y no, Oh, lindo. y no se las paga al empleado, sino que las paga al Fondo de Pensiones Voluntarias.
Listo, partamos en que si son unas comisiones es por lo que yo hice, es por mi trabajo, no deberían ser no salariales nunca. O sea, no hay motivo de que sean no salariales. ¿Listo? Entonces, claramente eso sí ya lo vamos a encontrar es en el Código Sustantivo de Trabajo, donde nos dice que eso es de naturaleza salarial. Ahí ya lo estamos haciendo mal, ¿sí? Si se lo manda al fondo, ¿a cuál fondo es el que se lo manda? Que lo están reportando como fondo de pensiones voluntarias. Supongamos si vos tenés por venir, te lo mandan como un fondo de pensiones voluntarias a por venir. Y resulta que el empleado, claro, como necesita su plata, a los 8 o 15 días retira las famosas comisiones porque así no se convierten constitutivas de salario. Es la excusa de la empresa. No, pues desafortunadamente hay empresas que tienen unas prácticas que no son muy buenas. Vamos a decir que sea por desconocimiento, vamos a decir, sí, vamos a decir que no lo hacen porque quieren, sino por desconocimiento, pero eso es totalmente ilegal, ¿sí? Entonces, lo que a mí me vayan a pagar por lo que yo estoy haciendo, eso debe ser constitutivo de salario. Unos comisiones, unos incentivos que tengan como resultado mi trabajo, sí o sí deben ser salariales. Y además, son habituales, son todos los meses, caramba. Eso tiene que ser salarial. Pero entonces supongamos, ahí tenemos retención en la fuente, porque entonces, ¿qué retención? A mí me hacen retención cuando se paga o no me hacen retención. Y si yo entonces la retiro del fondo, vuelven y me hacen retención o no me hacen retención. O sea, ¿cómo funciona ahí esa retención cuando se paga y yo las quiero retirar a los 8 días? Funciona de las dos maneras, ¿sí? Vamos a decir, y nos vamos a ir y vamos a decir que sí, que la empresa tiene toda la razón y que eso no se llama comisión, que eso se llama un bono extraordinario y que si no es salarial, ellos ya demostraron que no es salarial y se lo pagaron al fondo. ¿Listo? Vamos a decir que lo pagaron como una FC o como un fondo voluntario de pensiones. En ese caso, sus ingresos suman todo para base y hay unos a los que yo le voy a hacer retención. Yo ya tengo la bolsita, estos van a ser sus ingresos grabados a los que yo le voy a hacer retención en la fuente, ¿sí? Imagínense que la DIAN también me dice, bueno, si usted hace aportes al fondo, a la AFC o hace aportes voluntarios para su pensión, que cada uno de ellos tiene un destino único, ¿sí? Que la FC es para cuando yo quiero comprar casa, entonces yo estoy ahorrando y estoy súper proyectada y esa plata se va para una casa. ¿Sí? Que el aporte a pensión voluntaria es cuando de verdad yo estoy proyectada en mi pensión voluntaria y yo digo, sí, definitivamente yo quiero subir mi pensión, yo estoy cerrando mi brecha pensional porque sé que si sigo pensionándome así me voy a pensionar con un mínimo y yo me gano 4 millones de pesos, yo no voy a vivir con eso es nunca. Entonces yo estoy cerrando mi brecha pensional y es juiciosamente para eso, ¿sí? Entonces cada uno tiene como su destino. Digamos que se va para ese dinero. Que una contingencia del empleado necesitó sacarlo a los 15 días, ¿sí? Cuando yo es por salarios, estoy diciendo que esto se va para un FC o para un aporte voluntario, a mí me va a disminuir mi base, ¿sí? Entonces, el empleado se va a ahorrar, entre comillas, un valor de retención. Su retención ya no van a ser 100 pesos, van a ser 80 pesos, ¿sí? Ese pedacito y esos 20 pesos se llaman retención contingente o es la retención que el empleado se ahorra por no tener que, o por llevar ese dinero allá, por ponerlo a ese destino. Pero si lo sacó para eso, pues el fondo le va a decir, no, mi amor, mire, pues a mí me reportaron que usted se ahorró estos 20 pesos, entonces yo le voy a cobrar esos 20 pesos, ¿sí? Nada que hacer. Entonces, por eso lo ven como retención por acá y retención por acá, ¿listo? Pero al final es la misma fuente, es la misma bolsita, es la misma retención, ¿listo? Pero sí, efectivamente, por los dos lados tiene retención. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué preguntas tienen? Ya se me acabaron las preguntas. Bueno, no sé. Bonos o eso, pero es que a mí no me los, efectivamente una bonificación no me la están dando en efectivo, son unos bonos o eso, anteriormente que eran la tirilla, porque ya es una tarjeta, eso me aplica para la retención, no me aplica. Listo. Entonces, hay muchas empresas también que quieren, digamos que hacer una optimización tributaria para sus empleados. Entonces, le quieren cuidar el bolsillo. Y van a decir, bueno, yo le voy a dar unos bonos Sodexo, entonces yo le voy a dar unos bonos Sodexo canasta o yo le voy a dar unos bonos Sodexo gasolina, ¿sí? Entonces, resulta que dicen, no, son unos bonos Sodexo gasolina, esos no tienen retención en la fuente, qué maravilla, el señor fue y tanqueó su carro, su moto, ahora esos bonos Sodexo, imagínense que sirve hasta para lavar el carro, ¿sí? Entonces, sirve para lavar el carro, sirve para que se compre autolujos, sirve para comprar el SOAT, sirve para todo lo que se le puede hacer al carro, entonces ya son bastante útiles. Sin embargo, ¿qué ve la empresa?
Entonces resulta que la empresa le dio ese bono Sodexo y se lo da mensualmente para gasolina a la recepcionista. ¿Sí? Entonces, se supone que la DIAN dice, bueno, yo voy a dejar que eso no haga base de retención en la fuente y que usted no se la haga. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir que eso es para que el empleado desarrolle sus labores, ¿sí? Es un gerente que tiene que ir a visitar clientes, es un vendedor que tiene que estar de cliente en cliente, entonces eso lo va a usar para sus labores, eso no va a enriquecer el patrimonio, eso no se lo va a poder gastar en gomitas, no se lo va a poder gastar en chitos ni nada, ¿sí? Eso sí o sí es para trabajar. Y resulta que yo estoy diciendo que se los doy a la recepcionista, pues estoy siendo bastante incoherente. La recepcionista no sale nunca de la empresa, tiene que estar pegada al teléfono, ¿sí? Entonces, ¿yo con qué voy a argumentar que le voy a dar eso para gasolina del vehículo de la recepcionista? ¿Yo cómo voy a argumentar y cómo voy a decir que la recepcionista lo usa para visitar clientes? Si yo la recepcionista la necesito que esté sentada contestando el teléfono. ¿Sí? Entonces, hay que ser coherentes y cuando nosotros tenemos requerimientos de la DIAN, ese tipo de cuestionamientos es el que nos hace. O también nos dice, bueno, resulta que el gerente general es el mismo dueño de la empresa y el gerente general tiene el carro de la esposa, el carro de él y el carro del hijo. Entonces él dice, aparte de mi salario, póngame 4 millones de pesos, que yo sé que eso yo me lo gasto, ¿sí? Y con eso, pues me ahorro porque no me hacen retención en la fuente. Y uno dice, no, sí, es el gerente general. Sí, claro, él tiene que ir a visitar clientes, ¿cierto? Entonces sí, yo lo puedo justificar. Pues no, señores, no hay manera de que yo diga que ese señor ni siquiera porque todos los días se vaya a viajar de Medellín a La Guajira, absolutamente todos los días se gaste ese dinero en gasolina para el trabajo. ¿Sí? No hay manera de argumentarlo. Entonces también tenemos que ser coherencia, tanto en el cargo como en el valor, como lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces hay que ser súper coherentes en esos bonos, porque cuando tengamos requerimiento, ellos se vienen con lupa, se vienen súper con lupa, los auditores se vienen con lupa y saben cuáles son los errores más comunes, porque es que nosotros, como personas, no voy a decir como colombianos, como personas, ¿sí? Siempre solemos ser espejitos y cometer exactamente los mismos errores, ¿sí? Y creemos que ya, que con eso todo funcionó. Pues mentira que los auditores, los revisores, ellos ya se conocen eso más que nosotros, ¿sí? Y la DIAN lo sabe absolutamente todo. Yo tampoco puedo decir que yo soy el gerente general de la empresa y soy el dueño de la empresa y mi sueldo son 2 millones de pesos, va, págueme seguridad social sobre esos 2 millones de pesos, págame retención sobre esos 2 millones de pesos, ¿cierto? Y resulta que la DIAN tiene los vouchers que le reportó el hotel de Cartagena, 5 estrellas, donde dice que yo en un fin de semana me gasté 6 millones de pesos. Tiene también el recibo de la Toyota que tengo en renta, porque tengo un renting, porque tampoco quiero pagar impuestos, entonces lo saco por ahí, donde yo pago 10 millones de pesos mensuales y también tiene los recibos hasta donde hago mercado en el Éxito, porque como ahora con factura electrónica todos saben que yo lo hice, ¿sí? Donde hago un mercado mensual de 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces me dice, bueno, ¿y usted con 2 millones de pesos se da ese nivel de vida? Entonces, ¿usted dónde está sacando la plata? ¿Usted qué está haciendo, cierto? Y resulta que yo todo lo paso por la empresa. No, señores, eso no se puede hacer. La DIAN ya lo sabe, la UGPP, absolutamente todos son una misma bolsita, una misma fuente, sí, señorita. Entonces, tenemos que tener, mejor dicho, cuando estemos haciendo eso, ojo de auditor, sí, hay que hacer ojo de auditor. El desconocimiento de la norma o hacerle caso a mi jefe no significa que yo deje de pagar las multas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi obligación como persona de nómina? Levantar la mano y decir, vea, a mí no me parece que esto está bien. ¿Listo? Ser un poquito coherente, es decir, a mí no me parece que esto está bien, revisemos esto, busquemos esto. ¿Listo? Entonces, hay mecanismos, efectivamente, como la medicina prepagada, hay mecanismos como los bonos Sodexo que se deben usar, pero se deben usar coherentemente y que las cifras sean totalmente razonables. De lo contrario, lo que estamos haciendo es generar una alerta inmensa para que vengan, para que me requieran, para que me revisen, para que me pidan y me hagan, y eso, o sea, a nadie le gustan los requerimientos de la UGPP, los de la DIAN, no, eso es horrible, eso en realidad no se lo deseo a nadie. Entonces, porfa, seamos súper, súper coherentes con todo ese tipo de situaciones. Retención en la fuente es un mundo completo. Tenemos retención en la fuente sobre salarios y uno dice, ya, retención en la fuente sobre salarios. Pues no, señores, les cuento que hay sobre salarios
que tenemos dos tipos de procedimientos o dos tipos de maneras de hacerlas, procedimiento uno y procedimiento 2, que ahí no acaba la cosa, que la prima también se hace de una manera diferente, que las cesantías también se hace de una manera diferente cuando se hace, porque son muy poquitos casos en los que aplica, ¿sí? Que, que les cuento yo, que si tengo personas extranjeras dentro de mi empresa, también se hace de una manera diferente, ¿sí? De las Que si es indemnizaciones o bonificaciones por exactamente, tiro. Ah, porque total. a mí me indemnizan, me tienen que retener. O sea, aparte de que me van a echar, me retienen. Aparte de que te van a echar, te van a retener, sí, señorita, porque es que te están dando un dinero adicional, pero esa indemnización tiene ciertas condiciones específicas para tener o no tener retención en la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma me dice, bueno, pues usted coja la indemnización, usted revise cuánto vale la indemnización, ¿sí? Y la indemnización vale 50 millones de pesos, pero se la estoy dando a una persona que llevaba muchos años, pero que esa persona tenía un promedio salarial de 4 millones de pesos. ¿Sí? La norma me dice, sí, ese promedio es inferior a 204 VTs, que son más o menos como 10, 11 millones de pesos, no le haga retención en la fuente. Si sí es superior, hágale retención en la fuente de cuánto? Del 20%. ¿Sí? Quítale el 25% exento, que según la DIAN con eso vivimos todos los colombianos, con el 25% de lo que ganamos. ¿Sí? Imagínense, no sé cómo hace una persona de 3 millones de pesos para tener su mínimo vital en el 25%. Si tiene cuatro hijos, si tiene ese único ingreso familiar, si paga riendos, si paga de todo y también quieren que se vayan de paseo, pero pues bueno, digamos, y le hacen el 20%, ¿sí? Entonces, ahí entramos nuevamente, hagamos la posición conservadora. Yo le voy a decir, señora, usted no tiene retención en la fuente, lleve esos 50 millones de pesos, esa señora se volvió loca, se puso feliz, se fue de paseo, se los gastó y después llegó su declaración de renta. Y por este lado la DIAN le dice, ah, no, pero es que por este lado usted sí tiene que pagarlos. ¿Sí? Entonces la posición conservadora es decirle a la señora, vea, o guarde la platica o yo se la hago por acá. Como empresa también se la puedo hacer por acá. ¿Listo? Entonces hay casos específicos y casos especiales. Em, si de pronto yo pago más retención en la fuente, ¿será que yo puedo pedir la devolución? Si O, pagas más retención en la fuente en tu declaración de renta como tal. pues sí. Sí, señorita. Entonces resulta que a mí me pueden retener 1 millón de pesos mensual, ¿sí? Porque tengo un salario muy bueno. Entonces me retienen 1 millón de pesos mensual y ya 1 millón de pesos ni siquiera es para un salario muy bueno, ¿no? Entonces ya 1 millón de pesos, estamos hablando de un salario de 7 millones de pesos, te pueden retener 1 millón de pesos. Son 12 millones y mi declaración de renta dice, no, usted debió haber pagado solo 10. ¿Yo puedo pedir la devolución de esos dos? Sí, claro que sí. ¿La puedo pedir o lo puedo guardar como anticipado para el siguiente año? ¿Listo? Entonces ya tú decides. Tienes que hacerlo, eso sí, con un contador muy teso. Sí, yo no soy contadora ni lo sé hacer y no me atrevería a hacerlo. Porque es que imagínate que a la DIAN no le gusta que le pida que le devuelvan los impuestos, ¿cierto? Y pues normalmente ellos te van a revisar muy bien, muéstreme todos sus soportes, muéstreme todo esto y ojalá y se te haya olvidado incluir algo en esa declaración, ¿sí? Porque entonces ellos sí te van a cobrar las multas. Entonces, en la DIAN, como en casi todas las entidades gubernamentales, tú puedes tener un tema así de pequeñito y el error fue así de pequeñito, pero la multa es así de grande, ¿sí? La multa y la sanción es enorme. Entonces, si estás completamente seguro de que tu contador es muy bueno, hazlo. Hazlo sin ningún problema, que obviamente te van a devolver el dinero. ¿Listo? Esa es otra cosa, chicos. O sea, incluso la DIAN devuelve inmediatamente. O sea, literal, como que tú cobras hoy y mañana te lo devuelven. Listo, está. Pero ellos tienen un tiempo, o sea, ellos te dicen, sí, claro, usted dice que yo le tengo que devolver 80 millones. Ah, bueno, vea sus 80 millones. Pero ellos se quedan meses revisando con lupa. Y vaya Literal. que usted haya solicitado una devolución como no era. Dios, vea, es peor. No, yo prefiero perder los 80 millones. Haga O de cuenta guardarlos, una donación, haga de cuenta que usted donó ese dinero. literal, y además te lo descuentan de manera progresiva, entonces seguramente no lo vas a sentir, no va a ser tan complejo. Bueno, chicos, no sé qué preguntas Por tienen. acá hay una pregunta de Arelis. Entonces nos dice que una persona que su salario es superior a las 310 VTs,
y tiene tarjeta de alimentación y es método uno, se retira de la compañía el 1 de septiembre. El momento de hacer el cálculo de la retención se debe tener en cuenta su salario básico o los ingresos recibidos por ese día. Eso también es otro mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Arelis? Porque Arelis va un poco más avanzada, ¿sí? Entonces, Arelis está avanzando de que las tarjetas Sodexo cuando son de alimentación, también el estatuto tributario nos dice, bueno, yo le voy a dar un pedacito, ¿sí? Va a tener ciertas condiciones. Entonces nos va a decir cuáles son esas condiciones. Tenemos dos condiciones para eso. Una, que por sí solito el vale no supere cierto valor. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, si el vale, espera, les presento, acá hacemos como un ejercicio chiquitico en Excel. Entonces, les voy a intentar compartir pantalla por acá. Creo que así lo podemos entender un poquito mejor. Pero no sé Pero ya si... te hice coanfitriona. Ah, ok, ya ahora sí me deja. Listo, vamos a verlo por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice, bueno, dele vale de alimentación y nos dice, si el vale solito no me supera 41 VTs, entonces, lo de ahí para abajo no tiene retención. ¿Qué es una VT? Una VT se traduce como unidad de valor tributario. Es en lo que la DIAN mide sus impuestos. Entonces, así como nosotros medimos, no sé, las distancias en metros o en kilómetros, el tiempo en segundos, en horas, la DIAN decidió utilizar la VT para medir todo lo que tiene que ver con impuestos. Esa VT cambia todos los años de valor. ¿Ese valor de qué depende? Ese valor lo hacen por decreto, ese valor lo ponen y el valor para este año es 49.799 pesos, es lo que vale una VT. ¿Listo? Entonces nos dice, bueno, si el bono Sodexo no supera 41 VTs, sería 41 por 499.000 VTs, perdón, 49.799. Lo que supere eso, le voy a hacer retención. Lo que tenga hacia abajo, no le voy a hacer retención en la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le estoy dando una tarjeta de 3 millones de pesos, le voy a hacer retención en la fuente a la diferencia. Que si yo le estoy dando una tarjeta de 100.000 pesos, no le voy a hacer retención en la fuente a nada. Y también nos habla de que nos dice que sus ingresos salariales son superiores a 310 VTs, yo sí o sí le hago retención en la fuente. Entonces, por 310 VTs. Entonces, si es una persona que se gana 16 millones de pesos, yo le voy a hacer retención en la fuente al bono, así le dé 100.000 pesos. ¿Sí? Si es una persona que se gana 3 millones de pesos, pero ese mes les, mejor dicho, es un vendedor de vehículos y se vendió no sé, se vendió unos 50 Toyotas y su comisión fue extraordinaria, ese mes le voy a hacer retención en la fuente, así sea 200.000 pesos, lo único que yo le haga, ¿listo? Y entonces, ahí que nos dice esta mujer, por eso ya nos está hablando de que el salario es superior a 310 VTs. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí le vamos a hacer retención en la fuente, ¿cierto? Nos dice que es método uno. El método uno que nos dice la norma es una tablita que está en el Estatuto Tributario, en el artículo 385, donde la podemos consultar, que ha cambiado un montón con todas las reformas, pero básicamente es hágale caso a esa tabla. Listo. Nos dice, se retira de la compañía el 1 de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Solo trabajó un día. Les cuento que en método uno sí o sí se deben proyectar los ingresos al mes para poder hacerle retención. Porque si yo digo, esa persona solamente se ganó 100.000 pesos, pues sobre los 100.000 yo no le voy a hacer retención en la fuente. No, sí, señores, tengo que proyectarlo. Ah, bueno, si hubiera ganado 300.000 pesos, ¿sí? O si hubiera ganado, bueno, 30 pesos y se gana un peso. Tengo que proyectarlo al mes y sobre eso hago la retención en la fuente proporcional. Sí, eso también, quien nos lo dice, también es un cálculo que se hace de acuerdo al estatuto tributario. Entonces, sí o sí, debo proyectar como si el señor se hubiera ganado el dinero todo el mes. ¿Listo? En respuesta a Arelis. Gina también nos dice, ¿nos puedes, por favor, compartir las normas en las que te apoyas? Estatuto tributario.
¿sí? Entonces, en el artículo 385, en el artículo 386, en el artículo 387 también lo puedes encontrar, ¿sí? También tenemos en el Estatuto Tributario también el artículo 103, que es donde te dice como qué son rentas de trabajo y qué no son rentas de trabajo. También tenemos, muestra, pues por acá tengo, bueno, pues la última reforma que es en la que está todo, que es la ley 2277, es nuestra última reforma del 2023. Entonces ahí fue donde nos modificó varios artículos del estatuto tributario, ¿sí? Si quieres, entonces, te puedes dar una leída sobre todo a esa te lleva y te guía un montón porque pues hemos tenido otra serie de reformas, que fue la reforma del 2019, la del 2018, la del 2016, que también nos han cambiado ciertas cositas, pero la que tenemos ahorita, la que nos impacta, la más grandota, es la 2277, ¿sí? Esa la puedes revisar y con esa te ayudas un montón. Bueno, por acá tenemos yo siempre he tenido una pregunta, toda esa plática que uno le debe pagar a la DIAN, ellos qué hacen con esa plata. Dios mío, yo creo que es una pregunta que hemos tenido casi todos en realidad. Se van de Eh, paseo. Le pagan el cupo a los hijos en el exterior, no mentiras. Voy a decir lo que debería hacer esa plática, ¿sí? Esa plática se debería reinvertir en el Estado, porque por eso funcionamos como un Estado, ¿sí? Entonces, todos tributamos de manera proporcional a lo que ganamos, ¿sí? Se supone que así funciona el país, además de manera proporcional. Si yo gano mucho, pues tributo mucho, o sea, aporto mucho para la mejora del país. Debería estar en salud, debería invertirse en educación, debería invertirse en esos programas de bienestar para el país en general y en esos programas para que los niños estén bien, para que los adultos mayores estén bien, para asegurarse que nosotros también, los de ingresos medios, los de ingresos bajos, también puedan tener una vida normal, ¿sí? Se supone que se va para allá. Desafortunadamente el manejo del país es un poco diferente, entonces tenemos un tema donde la nómina como tal del Estado supera el 70% de la recaudación de impuestos, que eso es muchísimo dinero. Además, estamos pasando por un episodio, vamos a decirle que es un episodio de corrupción bastante fuerte donde vemos el tema que ha pasado en La Guajira, el tema que ha pasado también en Bucaramanga, donde los políticos se están desviando un poco los recursos y no los están usando en lo que deberían usarlos. Entonces, sí, todos nos hacemos la misma pregunta, Gina, pero pues esperemos que algún día se usa en lo que se deba usar. ¿Listo? Kelly también nos dice, lo viví y la sanción de 100 millones porque el contador no metió un ingreso. Y sí, tienes razón, son 3 años revisando, ellos se demoran un montón, ¿sí? Y te pueden requerir, te pueden decir, ay, venga, ¿qué fue lo que usted hizo allí en el 2022? Muéstreme bien. Y no, pero es que yo pedí fue devolución en el 2024. No, no me importa, pero pues estoy revisando el 2022. Muéstrame. Sí, entonces efectivamente con ellos es definitivamente con lupa. Listo, Yurani nos dice, en mi empresa pagan el subsidio de transporte para los que están en sede. Para las personas que están desde casa se les paga un auxilio de conectividad. En ese caso de su salario y comisiones, en caso de que su salario y comisiones sean inferior a los 2 salarios mínimos, si superan este valor para las personas que están en casa, se les paga el auxilio de internet y energía. Este concepto hace base de retención. Listo, tienes muchas preguntas en una sola, ¿sí? El auxilio de transporte es uno y efectivamente si tú estás desde casa, pues no te van a pagar auxilio de transporte. Sin embargo, no se comporta igual que el auxilio de conectividad, ¿cierto? El auxilio de conectividad, sí o sí, deberías pagarlo si la persona está trabajando, así esté trabajando desde casa. ¿Sí? No importa que ya lleves dos salarios mínimos. La obligación es, obviamente, que como mínimo sea el tema del mismo valor del subsidio de transporte, pero tú se lo estás pagando o tú estás argumentando que se lo estás pagando es como apoyo a la energía y al Internet. ¿Sí? Nos dice que si este concepto es base de retención en la fuente, sí, señora. De hecho, hasta el auxilio de transporte también. Si en ese mes le pagas al señor una bonificación inmensa también, aunque pues digamos que es no salarial porque fue una única vez, sí, deberías tenerlo en cuenta. Sí, señora, tanto el auxilio de transporte como el de conactividad para base de retención en la fuente. Listo. Kelly nos dice, eh,
Cuando se aumenta de un año al otro el valor a declarar, sí se puede usar una figura que solo son 6 meses que tiene para revisar y queda en firme. Bueno, no entendí muy bien, creo que no es una pregunta, sino que nos está dando un aporte con respecto al tiempo de las revisiones. Acá nos dice Eric que si se proyecta solo el salario, se pueden proyectar bonificaciones salariales para el empleado que ganaba fija mensual. Proyectas todos los ingresos fijos. Todos los meses también le dabas un auxilio de alimentación monetario, no se lo dabas en bonos o exos, sí, también lo proyectas. Todos los meses también le dabas un, no sé, un auxilio por trabajar los sábados, un auxilio de disponibilidad, sí, también los proyectas. Proyectas absolutamente todos los ingresos que tengas fijos, no solamente el salario y sobre eso sí sacas el valor de la retención. ¿Listo? Entonces nos dice, ¿cómo defines a quién se le aplica método uno o método 2? Listo, eso lo define la norma solito. Entonces nos dice, si yo soy nuevo en la empresa, yo sí o sí debo entrar con método uno. ¿Por qué? Porque el método 2 se basa en un porcentaje fijo que se hace de un cálculo de mis ingresos anteriores. Si yo soy nuevo, pues no voy a tener ingresos anteriores, ¿cierto? Entonces sí o sí, método uno. ¿Yo me puedo cambiar después del método 2? Claro que sí, tengo que tener como mínimo 3 meses en la compañía para poderme cambiar y pues que puedan hacerme como el cálculo como tal, ¿sí? ¿Cuándo me puedo cambiar? Solamente al inicio del año fiscal, no más. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente en enero yo me puedo cambiar a método uno a 2 o de método 2 a uno. ¿Listo? ¿Quién lo define? Yo creo que más que la empresa, porque nosotros simplemente somos personas de nómina, no somos asesores tributarios, ¿sí? Lo debería definir el contador de cada una de las personas, ¿sí? Porque ellos, ¿qué? Ellos tienen el panorama completo, yo solamente tengo su tema salarial, mientras que el contador sabe qué debe, a quién le debe, qué otros ingresos tiene, qué patrimonio tiene, cuántas casas tiene, cuántos carros tiene. Entonces el contador le va a decir, no, mire, en su caso es mejor que le descuenten más en la empresa, ¿cierto? Es más que le descuenten más retención en la fuente. O en su caso, no, en su caso le quedan los 80 millones que decía yo, a usted qué va a hacer con todo ese valor allá en la DIAN si nunca lo va a pedir, entonces es mejor que le descuenten menos, pásese a este método. ¿Listo? Entonces yo creo que como tal, nosotros que definimos la primera aplicación y ya sí hacemos caso a lo que el trabajador nos diga, si nos lo dice en el tiempo que debe ser. Pero así como asesorarlo a él y decirle, no, vea, a usted le conviene más el método 2 porque es que por ahí yo le descuento menos platica, eso no lo hacemos, ¿listo? Eso lo hace únicamente el contador. Listo, nos dice, si una persona durante el año llega al tope del beneficio de las 790 VTs, se continúa haciendo uso del beneficio de las 1340. No estoy segura de ese tope, pero sí. Dicen, no estoy segura de ese tope, pero sí estás bien segura, ese valor está correcto. O ya no tendría más beneficios para la retención. Bueno, esto es un cálculo más grande. Voy a intentar resumírselos acá en minutos pequeños, pero de los topes que hablaba la ley, efectivamente, las 790 VT de las que nos habla Areris es un tope que tenemos para la renta exenta. Entonces, ¿cuál es la renta exenta? Lo que yo les contaba de que la DIAN dice que con ese 25% es el mínimo vital de la gente, entonces esa es la renta exenta. Pero también esa renta exenta está como en una sombrillita donde está en un tope total de 1340 anual y están unos alivios, están otra serie de valores. Entonces, si llegas al tope de las 1340, pues nada, no le puedes hacer más, no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces, cuando lo veamos más a fondo, lo vamos a ver con ejemplos numéricos dentro del diplomado, lo vamos a ver con ejemplos prácticos y ahí nos va a quedar un poquito más claro el tema de los topes. ¿Listo? Listo, no veo más preguntas por ahí, Joan. No sé si Bueno, tú tienes ¿qué algunas. pasa? ¿Qué pasa? Bueno, por acá había una en TikTok que decía como si ese tema de retención en la fuente, la empresa tiene algún beneficio, la empresa se queda con alguna parte. Pues el beneficio, yo creo que el beneficio más grande es que estoy haciendo las cosas bien y no me van a poner sanciones, ni me van a requerir, ni voy a estar en el ojo del huracán de la DIAN, ni de la UGPP, ni del ministerio, ni de nada, ¿cierto? Para mí eso es un beneficio enorme en este país. Pero que la empresa se quede con eso, no, la empresa simplemente es un agente retenedor y es un intermediario. Entonces, ellos le cogen al empleado y ellos lo reportan de una vez y se lo pagan a la DIAN. O sea, ellos simplemente cogen esa plática como una papa caliente y esto no es mío, tome.
¿sí? Ellos también lo van pagando a sí mismos. Entonces, no, ellos no se quedan con nada. El beneficio es que está cumpliendo la norma y no se expone a una sanción. Listo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo aumento de salario? Porque a mí me vienen, yo ya tengo el método 2, entonces que, no sé, el 3% de la retención, bueno, cualquier porcentaje, pero es que a mí me aumentaron el salario. O sea, a mí vuelven y me recalculan eso, o que pues, porque no me lo aumentan de un año a otro, no, me lo aumentan a mitad de año, en octubre. Y entonces hay que, Qué rico, bendecida y afortunada. Entonces, manifestemos todos que nos van a aumentar el salario muchas veces al año, así será. Eh, el porcentaje de retención del método 2 se calcula en dos momentos. ¿Listo? Entonces, ese se calcula en el mes de diciembre con los ingresos un año atrás y se aplica para el siguiente semestre. ¿Qué quiere decir? Que yo lo aplico de enero a junio. Si me aumentaron en marzo, ¿qué pasa? Nada, sigo con el mismo porcentaje. Nada que hacer, ¿cierto? Y cuando esté en junio, nuevamente vuelvo a hacer ese recálculo con los ingresos de un año atrás. ¿Eso qué quiere decir? Mayo hacia atrás. Por lo tanto, ahí va a coger un poquito de mi aumento. Me va a dar un valor diferente y ese lo aplico en el siguiente semestre, de julio a diciembre. ¿Sí? Volvieron y me aumentaron en agosto. Felicidad, bendecida y afortunada. No importa, ese porcentaje no va a cambiar hasta el siguiente semestre. ¿Listo? Seguimos con el mismo semestre. listo, no, pues no hay como más preguntas de retención en la fuente. Entonces, nada, chicos. A ver, Acá hay una de Gina ah, chiquita, entonces dice, la DIAN, ¿cómo sabe si el empleado tiene método uno o método 2 para que después no esté como pidiendo más plática? Como te decía, entonces la DIAN para ver método uno, método 2 va y revisa la empresa, ¿sí? Entonces no está revisando a Melissa Bendaño, sino está revisando acá la empresa, ¿sí? A la empresa y la empresa resulta que hizo mal y lo hizo a veces como uno y a veces como dos. Ah, bueno, señores empresas, ustedes son los que me responden y ustedes tomen su multa, ¿sí? Ya otra cosa es Melissa Bendaño como persona natural. Recuerden que la retención en la fuente sobre salarios no es un impuesto, es un anticipo a mi impuesto. Entonces, si a mí la empresa me descontó menos, pues nada, yo voy a tener que sacar lo que faltaba y pagarlo en la declaración de renta, ¿cierto? Si a mí la empresa me descontó más, pues nada, eso está ahí como saldo a favor que yo puedo pedir o puedo guardar para mis siguientes declaraciones de renta, ¿listo? Pero como tal, la DIAN, de hecho a la DIAN ni le interesa si yo soy método uno o 2, solamente acá en el tema de la empresa, a la DIAN lo que le interesa es que yo pague mis y impuestos yo completos, ya pague sea plata. mensual o que lo pague todo en septiembre o en octubre. Básicamente es eso. Si quiero, inventes el método 3 pero pague. Literalmente, sí. Así es. Bueno, aporte Listo. para independiente, pero ¿qué independiente? Yo creo que ahí depende de cómo hagas la cuenta de cobro, ¿sí? Entonces, si la haces por servicios profesionales, si la haces por un servicio comercial, o si yo no la hago por servicio, sino por un mantenimiento, entonces eso sí depende muchísimo de la clase de agente que eres. Dice paramédicos, entonces debe ser seguramente honorarios o servicios profesionales y depende a quién se lo hagas, si eres persona natural, si eres persona jurídica. Entonces está como entre más o menos entre el 6 y el 11%, depende de cómo escribas también el concepto dentro de la cuenta como tal. Pero sí, eso es un montón de dinero. Pues chicos, a la final no les dé pereza como que una empresa les retenga. Supongamos, en el caso de los cursos, pues obviamente yo siempre a las empresas les digo no me retenga, pero obviamente eso después en la vida es un problema, ¿cierto? Pero con a las empresas supongamos que no sé, una depuración de deuda o que les llevo la seguridad social o que les llevo el outsourcing de nómina, ellos siempre son como yo, pero tú sabes que te tengo que retener, obvio, porque es que si no me retienes tú, me retiene la DIAN, o sea, lastimosamente chicos, el 100% de esa famosa ganancia nunca va a ser para nosotros, nada que hacer. Literalmente, esto Entonces, es un negocio entre la DIAN y yo. No crean que hicieron empresas solos, no, señores. Entonces ya démonos al dolor, esto no es, me encantaría decirle que obviamente uno emprendiendo se va a volver millonario, pues hay mucha gente que sí, a mí me encantaría tener la vida de Angulo, una vida muy tranquila, con su avión privado, nada del otro mundo,
pero obviamente la DIAN también se lleva su parte. Ah, bueno, por acá dice, retención en la fuente con extranjeros no fiscales, ¿cómo es el procedimiento? Listo, entonces, cuando yo me traigo una persona extranjera a trabajar en la empresa, eh, hay dos opciones. Entonces, que yo sea residente o que no sea residente dentro del país, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que para ser yo residente dentro del país, yo tengo que haber estado de manera consecutiva, ¿sí? Haber vivido dentro del país, no haberme ido ni nada de eso, 183 días en Colombia, ¿sí? Eso se considera una persona de residencia fiscal. Cuando yo ya soy residente fiscal, ¿cómo me aplican la retención? Como un colombiano. ¿Qué quiero? Procedimiento uno, procedimiento 2. ¿Listo? Si yo no soy residente fiscal aún, es las primeras veces que estoy dentro del país, vine y trabajé 2 meses y me fui al país de origen otros 15 días de vacaciones a saludar a mi familia, me volví al país, entonces ahí todavía no soy residente fiscal. ¿Ahí qué se debe hacer? Se debe aplicar el 35% al ingreso total, ¿sí? Aplíquelo todo y no le ponga ningún tipo de deducible, no le aplique absolutamente todo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando las empresas se traen esos extranjeros o esos expatriados a trabajar a una compañía, son grandes directivos, son grandes gerentes, son grandes líderes de la compañía, porque en realidad el tema tributario es súper fuerte para ellos. Pues bueno, entonces no, ya creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Meli. Bueno, lo que les iba a decir era un tema, ahora hay otro, los documentos de alivios tributarios que se entregan a la empresa para la retención en la fuente. Esos documentos los debo entregar en cierta fecha, sí, establecida por la empresa o se pueden entregar en cualquier momento del año. Dice, cuando quieras. Lo que pasa es que, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que la retención en la fuente nunca es retroactiva. Y eso se vence en sí o sí el 15 de abril. Entonces yo los dejé vencer, no los renové, volví, los entregué en agosto y vengo a decirle, ay, venga, aplíquemelos desde abril, ¿sí? No, señores, te los aplico desde agosto, desde el tiempo que ustedes me lo traigan. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, lo que les iba a decir que ya para las personas que emprenden, que veo que hay muchas preguntas de independientes, ya eso también es un tema de mentalidad, ¿cierto? Siempre en la vida vamos a tener problemas, vamos a tener chicharrones. Ya usted decide, yo quiero tener el chicharrón de no saber con qué pagar el arriendo o quiero tener un chicharrón de saber que le tengo que pagar 200 millones de pesos a la DIAN. Pero hombre, si usted le paga 200 millones de pesos, pues ¿cuánta plata le está entrando? Total. ¿Cierto? Entonces siempre va a sonar como muy tóxico, pura energía positiva tóxica, pero ay chicos, miremosle lo positivo, hombre, así como los independientes, ay yo, pues que cómo voy a pagar, no sé, 4 millones de seguridad social, hombre, si tú me estás pagando 4 millones de seguridad social, pues ¿cuánto te está entrando? Entonces, nada, hacer empresa no es fácil, los impuestos son demasiado altos. eh, Véanlo como algo positivo, si la empresa te está reteniendo, pues a la final es plata que vas a tener que pagar. Entonces, es mejor que me retengan 100.000 ya y no que el próximo año el contador me diga que tengo que sacar 10 millones. Y para allá, porque mañana tienes que pagarlo, se te vence mañana. Listo, por lo regular se entrega, por lo regular se entregan en el mes de marzo, sí. Entonces, nada, Meli, muchísimas gracias. Bueno, ahí conocieron un poquito a Meli. Como les digo, Meli en el diplomado va a estar con retención en la fuente y también con todo el tema de incapacidades, licencia de maternidad, eh, licencias remuneradas, no remuneradas, ARL, ¿cierto? Que la ODI. Así es. Allá nos vemos pues en el diplomado. Listo, entonces, bueno, Meli, muchísimas gracias y gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Vamos a ver de aquí al lunes con quién nos vemos a las 10 de la mañana. Listo, un abrazo, lindo día. Chao, feliz fin de semana.